Eduardo David. ¿Por qué se tardan tanto en contestar, Eduardo David? Cuando sea así rápido por el chat, cualquiera de los maestros estamos pendientes, si no, me distraen y ya no sé qué les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya definimos esterilización. Y luego veíamos en esa práctica de esterilización que existía de manera general dos maneras de esterilizar o dos métodos. ¿Quién me puede decir cuáles son esos dos métodos? Vamos, ya que vi que tenías la intención. Sin miedo al Eh, éxito. pues en general son físicos y químicos, ¿no? Ya de ahí parten otros como en el caso de los físicos por calor seco y por calor húmedo. Y en los químicos está el óxido de etileno, el formaldehído. Vi que también hay peróxido de hidrógeno. Y pues hay otros como la incinerización. Incineración, que es físico. ¿Qué otro Ujú. físico conocen? Porque vimos ya Filtración por membrana. por filtración, claro, para los compuestos termolábiles, ¿se acuerdan? Y bueno, ese es un concepto, la esterilización es un concepto totalitario, que quiere decir que está o no está estéril, ¿ok? No hay medias tintas. Sin embargo, en microbiología no siempre podemos trabajar en condiciones estériles, también podemos trabajar en condiciones asépticas. Y para lograr esas condiciones asépticas tenemos que llevar a cabo procesos de desinfección. Ujú. Desinfección o sanitización. ¿Alguien sabe qué significa esto de desinfección? De hecho, ya habíamos adelantado un poquito este tema, pero lo vamos a retomar hoy. ¿No se acuerdan? Maestra, ¿ya estás grabando? ¿Ves que es Meet? Pero estoy haciendo una prueba a ver si logro grabar. ¿Cómo se llama el programa ese que nos habían dicho? Yo lo apunté y después cerré la página y ya no supe qué hice y ya no lo pude descargar, pero ¿seguran que uno de ustedes nos pasó ese tip? ¿Cómo? ¿Comtasi? ¿Lo puedes escribir, por favor? Ah, ya lo vi. Camtasia Estudio 9, ¿verdad? Bueno, lo voy a descargar. Ya lo voy a anotar ahí para que no se me olvide descargar. Gracias. Bueno, por lo pronto hoy no vamos a grabar, porque si no nos distraemos en cosas que no. Estoy Entonces, haciendo bueno, una hoy, prueba, ¿eh? sí, gracias, maestra. Hoy vamos a ver justo el tema de desinfección. ¿Qué significa esto de desinfección? Es un proceso por el cual se eliminan los agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades. Pues pueden ser o no infecciosos, no siempre van a ser infecciosos. Esta práctica 4 de desinfectantes de antiséptico la elaboraron la maestra Graciela González Lugo y el doctor César Hugo Hernández. Entonces ya vimos ahorita que existen diferentes procedimientos para el control del crecimiento microbiano. Este que es totalitario, que es el proceso de esterilización, donde pues se mata completamente cualquier bacteria, espora, virus, priones de cualquier objeto o superficie, ¿ok? Y los otros dos que veremos hoy son el proceso de desinfección y el proceso de antisepsis. ¿Qué quiere decir esto de desinfección? Es un proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos patógenos de una muestra, material o superficie. Aquí lo importante es que tienen, bueno, para que sea un proceso de desinfección, estas muestras, material o superficie, tiene que ser inanimada o inerte. Esto es así clave para cuando ustedes definen desinfección. Bueno, en lo que copian lo que está en negritas, ¿qué características va a tener este proceso de desinfección?
pues que no es un concepto absoluto como la esterilización. Es decir, aquí sí cabe que ustedes digan que eliminaron la mitad de los microorganismos, el 99.9, como muchos productos nos los ofrecen, de los microorganismos, pero no es totalitario, ¿ok? Muy difícilmente, muy difícilmente, dependerá de muchos factores, podrán ustedes eliminar esporas, ya sea bacterianas o fúngicas. Es complicado que las eliminen de manera total con este tipo de procedimientos o compuestos. Se va a realizar con compuestos químicos líquidos o compuestos químicos gaseosos o por cualquier tipo de radiación. Algunos compuestos químicos pueden ser desinfectantes a dosis bajas y tiempos cortos, a dosis bajas y tiempos largos, o a dosis altas y tiempos largos. Y van a poder ser esterilizantes a dosis más altas y tiempos más largos. ¿Quién me puede decir de qué dependerá esto? ¿De qué dependerá la dosis y el tiempo en el que ustedes apliquen estos compuestos químicos para llevar a cabo el proceso de sanitización? ¿Quién me lo puede La decir? concentración. Punto número 1 de las propiedades químicas per se del desinfectante, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza química del desinfectante? Y la otra, ¿cuál es la concentración que usamos del desinfectante? La otra es las propiedades de los microorganismos. ¿A qué se referirá eso? ¿Qué tan resistentes? ¿Qué más? ¿Y a qué se deberá esa resistencia? ¿Han leído por ahí algo de eso? Ahorita es difícil que lo sepan, porque todavía no llegamos ahí. Más o menos. Después andaremos un poquito en eso, en esos conceptos, pero sí de alguna manera nosotros mismos vamos seleccionando en una población los microorganismos resistentes. Ahí es un proceso de selección natural, ¿no? Tipo darwiniana. Lo que dices un poco es más como lamarquiano, pero lo discutiremos después. Sí, ciertamente, y de cuál sea la naturaleza estructural y química de los microorganismos. No sé si ya en teoría les hablaron, además de las esporas como estructura de resistencia, de una propiedad que tienen los microorganismos para formar esporas. Que diga biopelícula. ¿Sí les han hablado de biopelícula? No, No, no parece. ¿No? Una biopelícula es un proceso mediante el cual los microorganismos se pueden unir unos con otros a través de un exopolisacárido, ¿no? Una matriz de naturaleza polisacárida que va a hacer que se agreguen los microorganismos y que de alguna manera impidan la entrada de algunos compuestos químicos. Esa sería como una forma. La otra, de manera individual, que no sea en general de un conjunto de microorganismos, podría ser per se la cápsula, que también es una estructura que pueden presentar algunas bacterias y que se localiza en la parte externa de la membrana externa de algunas bacterias o de algunas levaduras, ¿no? Como quién, como Klebsiella pneumoniae o como Cryptococcus pneumoniae. Este material exopolisacárido, además de ser un factor de patogenicidad, pues también puede dar pauta a ser un mecanismo de resistencia ante cambios en algunos factores, ¿no? Porque está compuesta de polisacáridos y una gran cantidad de agua. Entonces, esto impide un poco que los compuestos químicos entren al citoplasma celular y pues de alguna forma resistir. Y además hay microorganismos que utilizan este exopolisacárido para adherirse más fuertemente a una superficie, impidiendo que los agentes desinfectantes actúen de buena forma. Por eso hay algunos procesos de desinfección o antisepsia que requieren no solamente de aplicar un compuesto químico, sino también de hacer procesos físicos, como por ejemplo el lavado de manos, en el que tenemos que
frotar el jabón para que podamos eliminar a las bacterias presentes en nuestras manos. Entonces, la composición de los microorganismos o de la materia que esté presente en una superficie también puede intervenir en que sea exitoso o no nuestro proceso de desinfección o antisepsia. Aquí, ¿cómo nos definen la antisepsis? Pues como el proceso que elimina a la mayoría o a todos los microorganismos patógenos de un epitelio, ya sea piel o mucosas u órganos vivos. Entonces, ¿qué características tiene esta definición? Pues obviamente este proceso no va a eliminar tampoco ni esporas bacterianas ni fúngicas, va a utilizar compuestos químicos poco tóxicos para la piel o las mucosas, obviamente mucho menos tóxicos que los que utilizarían en una superficie inerte en el caso de la desinfección. Y pues hay una gran variedad de compuestos químicos que pueden utilizar ustedes como antiséptico o desinfectantes dependiendo de la formulación. Y hay hasta jabones, ¿no? Que se llaman asepsia para que ustedes se laven su carita con agua y con jabón y se les quiten todas estas imperfecciones del rostro, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de desinfección que podemos encontrar? Pues también existen métodos físicos y métodos químicos. Dentro de los métodos físicos tenemos uno muy importante y que en algún momento les mencionamos, que es el proceso de pasteurización, y que no es otra cosa más que someter a un choque térmico algún alimento. Casi siempre se aplica en alimentos. ¿Y en qué consiste este choque térmico? Pues hay diferentes tipos de pasteurización. La pasteurización clásica se da calentando durante media hora a 63 grados centígrados este alimento, y una vez que se cumplen los 30 minutos tienen que pasar de manera inmediata el recipiente o el alimento a 4 grados centígrados. Hay un choque térmico de 63 grados a 4 grados, procurando que la difusión de la temperatura sea homogénea en toda la superficie del material que queremos pasteurizar. Esto lo veremos con más detalle en una práctica diseñada específicamente para ver el proceso de pasteurización. También podemos llevar o someter el proceso a un calentamiento hasta ebullición, en dependencia del nivel del mar, pues esta puede ser a 100 grados centígrados durante 20 minutos, o mediante vapor de agua, incrementando la temperatura por arriba de los 92 grados centígrados, ¿no? Esto va a depender de la altura a la cual usted se encuentre. Y pues los otros es, por ejemplo, la radiación ultravioleta, que ya la veíamos en las prácticas de bioseguridad, donde se utilizan lámparas de UV que van a emitir aproximadamente de 2 a 60 milijoules por centímetros cuadrados, y que pues ya vimos que depende de muchos factores, como pues sí, propiamente el tipo de la lámpara, la superficie que yo quiero esterilizar, que solamente nos va a esterilizar superficies porque su poder de penetración pues es de cero, no tiene la capacidad para penetrar las superficies, solamente en donde tiene contacto la luz es en donde va a disminuir la carga microbiana. Y dentro de los químicos, pues tenemos una gran variedad de compuestos, como pueden observar aquí, que más adelante lo describiremos, y que va a depender pues de su estructura química y su función, y además la concentración a la cual les la apliquen va a depender de las superficies que ustedes quieran esterilizar. Entonces, ¿qué factores van a afectar la eficacia tanto de la desinfección, la asepsia y la esterilización de un objeto? Pues obviamente debe de estar lo más limpio posible la superficie que ustedes quieren desinfectar o esterilizar. Hay veces que pues esterilizamos ya material sucio, no nos queda otra más que primero pasar por un proceso de esterilización para eliminar cualquier patógeno presente ahí, bueno, cualquier forma de vida. Después, ya que se esterilizó, ya lo podemos ahora sí someter a un proceso de lavado, y si es necesario, pues lo volvemos a esterilizar para que se vuelva a reutilizar. Ya dependerá de qué material estén hablando ustedes, ¿no?
La cantidad de materia orgánica e inorgánica presente en la superficie a desinfectar. Obviamente, si es una superficie muy sucia, es muchísimo más difícil. Por ejemplo, en el caso de la luz UV que les decía, si es una superficie que está llena de polvo, ¿ustedes creen que va a ser la misma eficiencia la luz ultravioleta que en una superficie limpia? Obviamente, pues no, ¿no? Es mejor primero limpiar y después desinfectar. El tipo y el nivel de contaminación microbiana. Si ustedes tienen gran cantidad de microorganismos presentes en una superficie, para que el compuesto entre en contacto con todos esos microorganismos, pues va a ser muchísimo más difícil que lo haga, por ejemplo, en un césped microbiano, que es una capa tras otra de bacterias, a que si hay una o dos o 10 bacterias presentes en esa superficie. Entonces, sí va a importar mucho la concentración microbiana que haya en la superficie a desinfectar para que yo decida qué compuesto utilizar. La concentración y tiempo de exposición del agente. Eso va a depender de las características químicas per se del agente que yo quiera utilizar y del tiempo de exposición al que yo someta esta superficie a aplicar. No sé si, por ejemplo, ahorita con COVID, les dice mínimo 20 segundos tienen que estar ahí frotando, ¿no? Contar del 1 al 20, porque ese es el tiempo mínimo que el jabón tiene que entrar en contacto con la composición molecular del virus para que en realidad se deshagan todos estos lípidos presentes en la superficie viral. Naturaleza física del objeto. No es lo mismo que ustedes desinfecten una superficie así lícita a que tengan una superficie con hendiduras, con algunas bisagras, lúmenes o una superficie porosa. Incluso yo les hablaba en la práctica no me acuerdo qué, de bioseguridad, en el que las esquinas del piso tenían, o de las paredes, tenían que construirse de manera curva, justamente para evitar estas hendiduras, ¿no? De preferencia en un laboratorio, pues no debería de haber de ese aplanado que le ponen figuritas o papel tapiz, que luego suele tener cierta impresión y que sobre esa impresión se pueden acumular los microorganismos. Un ejemplo muy cotidiano es el azulejo del baño, en el que entre las hendiduras del baño se pueden acumular microorganismos. Casi siempre son hongos por la concentración o la humedad presente en el ambiente, ¿no? Los hongos son muy dados a crecer en ambientes húmedos. Entonces, en esas hendiduras, pues es muy fácil que estos microorganismos crezcan. Lo que les decía, la presencia de biofilms o biopelículas, de estos cúmulos bacterianos unidos entre sí por un exopolisacárido principalmente, que impide la entrada de algunos agentes químicos. Obviamente la temperatura y el pH al cual se lleve a cabo el proceso, va a haber microorganismos que son mucho más sensibles a una temperatura determinada o a un pH determinado. No sé si es un pH ácido, no todas las bacterias pueden resistir pHs extremos, ¿no? Y menos para el proceso de sanitización que sean superficies vivas, pues ustedes agregan ahí limón, por ejemplo, y ya ese es un proceso mediante el cual ustedes podrían eliminar algunos microorganismos. Obviamente, pues pocos se atreven a exprimirse ahí limón, pero no sé, algunos que van de camping y no llevan el botiquín que deberían, pero sí llevan limones para el tequila, pues ya se agregan ahí limón y con eso, ¿no? Humedad relativa, sobre todo cuando se utilizan gases como el óxido de etileno, y si además nosotros ya per se sospechamos de que en esa superficie podemos encontrar esporas u organismos resistentes. Por ejemplo, un suelo, a lo mejor una arena o no sé, puede ser rica en microorganismos esporulados porque puede ser un estrés, ¿no? Comentaba yo el ejemplo de que si quisieran o estuvieran en un laboratorio en el que la persona que trabajó antes que ustedes, justamente su proyecto consiste en aislar microorganismos presentes en la arena que está adyacente a la pirámide, a alguna pirámide egipcia que a ustedes se les ocurra, ¿no?
obviamente ahí las condiciones podrían ser un poco estresantes y la presencia de organismos esporulados puede ser alta. Y después de ustedes llega y trabaja alguien con medios para muestras clínicas. Entonces, pues esas esporas, si ustedes no desinfectan bien las superficies, pueden llegar a sus medios de cultivo y germinar, ¿no? Tanto esporas fúngicas como esporas bacterianas. Entonces, siempre hacer una previa desinfección de la superficie en la que vamos a trabajar o en la superficie en la que ya trabajamos es relevante para que nuestro experimento o nuestras actividades sean lo más exitosas posible. Y también, como decían algunos de ustedes, pues podemos contemplar el hecho de que podemos tener organismos resistentes. Pensemos, por ejemplo, en una área hospitalaria en la que cada vez son más frecuentes y que es una preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud, la presencia de bacterias pandrogoresistentes, ¿no? Que se les da tanto antibiótico a algunos pacientes inmunocomprometidos que pues el exceso o la necesidad incluso del uso de estos antibióticos hace que se vayan seleccionando microorganismos resistentes y que pues sea muy difícil eliminarlos. Y si luego llega algún familiar y ya le ayudó a la enfermera a limpiar o a sanitizar la herida del paciente y no se lava las manos y después pues muy amablemente se ofrece a mover o a voltear porque hay muchos pacientes que se postran en las camas o que están inconscientes y que hay que estarlos moviendo de un lado para otro para que no se les formen llagas, etcétera. Pues uno se ofrece sin lavarse las manos y ya se llevó la pan resistente y se lo pone al otro paciente ahí encima y entonces se van propiciando la presencia de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, pues también es importante contemplar, por ejemplo, en un ambiente hospitalario, qué tipo de desinfectantes tendrían que ustedes utilizar para desinfectar, por ejemplo, los barandales, las llaves en donde las personas agarran para lavarse las manos y poder atender a su paciente, o incluso las regaderas, ¿no? En donde se bañan los pacientes para que en realidad queden desinfectadas y la antisepsia o la desinfección propia de alguna herida del paciente, ¿no? O estas llagas que a veces se forman por estar postrados mucho tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que les dije, nosotros podemos tener diferentes niveles de desinfección con agentes químicos líquidos o en solución que pueden ser microbicidas y pues en dependencia de lo que nosotros necesitemos va a ser el nivel de desinfección que vamos a aplicar. Más adelante, si da tiempo, vemos unos anexos por ahí. Un nivel de desinfección alto es aquel en el que se van a utilizar soluciones o, bueno, agentes químicos que sean capaces de eliminar a todos los microorganismos con tiempos de exposición de alrededor de 20 minutos y pues con excepción de las endosporas, ¿no? Ya vimos que estos procesos no son capaces de eliminar a las endosporas a menos que utilicen algunos de ellos como el glutaraldehído y el ácido paracético por entre 1 a 3 horas a una concentración de entre 2 al 3.4% y 0.1 al 0.2% respectivamente. Otros compuestos que nos pueden ayudar a estos procesos de desinfección son el dióxido de cloro de entre 30 a 600 partes por millón, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada del 3 al 7.5%, o el formaldehído, ¿no? Que incluso el formaldehído pues sí nos permite eliminar algunas esporas fúngicas, obviamente en dependencia del tiempo de exposición. Un nivel de desinfección medio va a eliminar a la mayoría de ellos eliminan a las micobacterias. Las micobacterias son un grupo de bacterias que presentan en su superficie ácidos micólicos, que son distintos a cualquier otro tipo de bacterias. Y bueno, estos ácidos grasos también están presentes en algunas actinobacterias del género Nocardia y ahí se llaman ácidos nocárdicos. No se estresen mucho, lo vamos a ver con más detalle en la tinción de Sil-Nielsen. Y pues
Pueden eliminar también bacterias vegetativas, obviamente no solo las micobacterias, algunos virus, algunos hongos, pero pues no necesariamente matan a las esporas bacterianas. Aquí como quién, como el alcohol etílico, el isopropílico, concentraciones de entre 60 y 95%, el fenol y algunos derivados como el cresol, el hexaclorofeno, el cloroxigenoles, una concentración de 0.4 a 1.6, el muy conocido hipoclorito de sodio a 100 partes por millón. Aquí les damos las concentraciones porque sí son importantes para el nivel de desinfección que ustedes quieren obtener. La cetrimida del 1 al 3%, el benzal, que se los damos mucho para que limpiaran sus mesas en el laboratorio. Algunas soluciones yodadas, que se utilizan hasta 50 partes por millón, y algunos compuestos clorados. Aquí es importante decirles que algunos de ellos no solamente se utilizan como desinfectantes, sino que también, como el alcohol, lo podemos utilizar como antisépticos, es decir, en superficies vivas. Y de un nivel ya bajo, pues sí vamos a eliminar las formas vegetativas de algunas bacterias y hongos, algunos virus, pero en tiempos cortos menores a 10 minutos. Entre estos encontramos a estos quads otra vez, pero a una concentración del 0.4 al 1.6. Y pues a veces en algunos de estos hay que hacer uso de métodos físicos, como el que les decía, como el arrastre, ¿no? En superficie. Y por eso, además del compuesto químico, el material del cual está hecho la superficie es importante. Les comentaba en algún momento que en el laboratorio casi todas las mesas en el departamento de microbiología general, a diferencia en química que suelen ser de madera, aquí utilizamos mesas de acero inoxidable, porque además el acero inoxidable se ha visto que disminuye un poco la adherencia microbiana a las superficies. Y si ustedes se fijan en los transportes públicos, en el camión, en el metro, etcétera, donde muchas personas entran en contacto con con los tubos para sujetarse, suelen ser también de acero inoxidable. Algunos, como en el Metrobús, están pintados de color amarillo, o creo que blanco también los he visto. Pero de manera general y a nivel mundial, no sé si está ahí por un acuerdo, no sé la verdad, no, se utiliza como material acero inoxidable y de esta manera impiden que entre una persona y otra, pues la cantidad de bacterias adheridas se disminuya un poco, ¿no? Aquí hay algunas estructuras químicas de los agentes. Bueno, hasta aquí una duda antes de que siga yo avanzando. ¿No? ¿Dudas? Profesora, ¿por qué en las esporas había como un puntito en glutaraldehído y ácido peracético? ¿Un pulpito? Ajá, como un asterisco. ¿En cuál, perdón? De las endosporas con el glutaraldehído y con el otro compuesto que estaba justamente abajo. Ácido paracético. Pues Ajá. porque para que tú puedas eliminar esporas, necesitas utilizarlos por más tiempo. En lugar de usarlos por 20 minutos, los puedes usar de entre 1 a 3 horas. Ahí aumentas el tiempo de exposición, lo dejas actuar, no sé, ya terminas tú y ya hasta el otro día llegas y limpias. Estás aplicando varias veces sobre esa superficie el compuesto, pero es importante dejarlo actuar. Eso ya lo habíamos visto un poquito cuando vimos, creo que bioseguridad o RPB, no, creo que bioseguridad, que ya les comentaba que, por ejemplo, ahora con COVID, que mucha gente está falleciendo adentro de sus casas, ustedes pueden, al menos en el Distrito Federal, en otros estados lo ignoro, pero en el Distrito Federal ustedes llaman a las jurisdicciones sanitarias a que vayan a hacer el acta de defunción, y si la jurisdicción considera por los síntomas del paciente o porque previamente hubo un reporte o algo que el paciente murió de COVID, llega elementos de la jurisdicción sanitaria a sanitizar.
y les dice que en los espacios en los que estuvo el paciente de preferencia no ingresen hasta dentro de 48 horas después. Antes no pueden entrar justamente para que estos desinfectantes hagan su función. La verdad ignoro cuál sea el compuesto que estén utilizando, pero de alguna forma esta es como la instrucción que dan a los pacientes. ¿Alguien más tenía por ahí otra duda? ¿Nadie? Entonces seguimos. Lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva es justamente las fórmulas químicas de algunos de estos compuestos que ya mencionamos. ¿Ya ven mi presentación? Vaya. ¿Sí? Sí. Entonces, vean, aquí tenemos algunos agentes altamente oxidantes por la presencia de la molécula de oxígeno en su composición, como el peróxido de hidrógeno y el ácido paracético. Algunos... a ver, espérenme. Que no sé por qué a veces me deja presentar una ventana y a veces tengo que compartir todo y le digo una cosa y ya sé lo que quiero. ¿Ya? ¿Ya Sí, se ya, ve? ya se ve. Ya. ¿Ya se ven los compuestos? Ya. O sea, aquí están los agentes oxidantes, aquí están algunos agentes alquilantes, los alcoholes, entre los más usados les decía está el isopropanol y el etanol, algunas bioguanidinas, ¿no? Obviamente, pues, bueno, ahorita al final se los dejo. Compuestos inorgánicos como el hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro que tenemos por aquí, algunos compuestos orgánicos que si se fijaran estaban muchos de estos presentes en los de alto poder de desinfección, el cloroxigenol, gilenol, perdón, el hexaclorofeno, la clorexidina, algunos derivados fenólicos como percelfenol, no sé, me comentaban algunos alumnos que en Boca 6, por ejemplo, todavía se utiliza el fenol para desinfectar superficies en parasitología. Los compuestos yodados, ya sea en forma conjugada entre el yoduro de hidrógeno, yodo elemental y polivinilpiloridona, algunas sales cuaternarias de amonio como el cloruro de benzalconio o el tiomersal. Y bueno, algunos de estos los vamos a utilizar ahorita en nuestra práctica, ¿no? Y vamos a ver cómo la composición química y algunos elementos que les dan ciertas cargas moleculares a estos compuestos son los que van a permitir su unión a algunas moléculas de la célula como proteínas, como el DNA, que suele ser de carga negativa. La proteína pues tendrán cierta carga neta en dependencia de su composición aminoácidica y pues esto va a permitir que todos estos compuestos provoquen que los microorganismos terminen por morirse, ¿no? Hay algunos que pues solo los fijan y solamente por remoción los podrían eliminar de esa superficie. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Tenemos básicamente, o de manera general, dos objetivos primordiales. El primero de ellos es preparar soluciones de desinfectantes comúnmente usados en un laboratorio de microbiología.
y observar el efecto que tienen los desinfectantes y los antisépticos químicamente puros y en formulación comercial sobre el crecimiento de las. ¿A qué le suena el primer objetivo? ¿Diluciones? ¿Hacer diluciones? Adiciones, exactamente, ¿no? Entonces, eso es una excelente oportunidad que tienen ustedes, que la vida les da y les proporciona para que aprendan de una manera práctica o que vean ustedes la utilidad que tiene para llevar a cabo una dilución y además la importancia, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor aquí dice, bueno, voy a preparar una solución para probar la concentración de un desinfectante contra un microorganismo en específico, pero pues no es tan trivial, ¿no? Porque si ustedes quisieran eliminar una bacteria multiresistente y según sus diluciones les dice que pues necesitan 10 miligramos por mililitro de la composición para eliminar a toda la población y resulta que hicieron mal sus cálculos y en realidad necesitaban 1000 miligramos por mililitro, ¿no? Entonces, pues ustedes van a creer que el personal que se dedica a la limpieza de superficies lo hace muy bien y que así van a disminuir las infecciones, por ejemplo, los contaminantes de un laboratorio, pues en realidad eso nunca va a ocurrir, porque ustedes no supieron hacer los cálculos necesarios para poder desinfectar las superficies de un laboratorio, ¿no? Aquí dice de un laboratorio, pero en realidad son útiles hasta para la vida hospitalaria, ¿no? Y el otro, pues ya es propiamente ver de una manera práctica, una vez que ustedes preparan el desinfectante, si en realidad son menos o no son buenos para actuar o para disminuir la carga bacteriana presente en un ambiente. Entonces, como ustedes ya vieron diluciones en teoría, pues esto se les va a hacer pan comido, ¿no? Para cumplir el primer objetivo les traemos este ejemplo, ¿no? Aquí nos muestra la presentación una botella de el rendidor Cloralex que según su etiqueta elimina el 99.9% de virus y bacterias. ¿Qué virus y qué bacterias? No nos lo dice, ¿no? Pero aquí el proveedor nos está ofreciendo que elimina esta cantidad de microorganismos. Podríamos asumir que son todos los virus y todas las bacterias presentes en la superficie que nosotros vamos a utilizar este cloro. Obviamente, habría que leer la etiqueta para saber a qué concentración se utiliza, cómo lo tenemos que preparar, etcétera, etcétera. Y aquí el problema, pues, nos ahorra un poquito esto, ¿no? Y nos dice que el hipoclorito como desinfectantes de áreas críticas, ahorita o al final veremos en algún momento este anexo 2, se utiliza a una concentración o se recomienda que se utilice una concentración del 0.1%. ¿Quién me puede decir que es una solución porcentual? ¿Cómo se define una solución porcentual, joven? Pues es la solución en la que tenemos una determinada cantidad de soluto en 100 mililitros de disolvente. Exactamente, en este caso en específico, pues 0.1% es 1 gramo en 100, 0.1 gramos en 100 mililitros, ¿ok? Entonces, pues el proveedor nos recomienda usarlo a una concentración de 0.1%, pero nos dice que si el cloro comercial se vende a una concentración del 5.40%, calculen qué dilución tienen que hacer del producto para tener una concentración final del 0.1%. Y además nos pide cuál va a ser la mezcla de cloralex, es decir, del soluto, y de agua, es decir, del solvente, que tendrán que litros de esta solución desinfectante al 0.1%. Entonces, lo primero que tendrían que hacer ustedes es el factor de dilución. ¿Cómo se obtiene un factor de dilución? O primero, antes, ¿qué es el factor de dilución?
Es la cantidad de veces que vamos a diluir nuestro soluto. El número de veces que tengo yo que diluir mi soluto para llegar a una concentración determinada. ¿Cómo calculo el factor de dilución? O antes eso, ¿cómo represento un factor de dilución? ¿Cómo lo represento en mi cuaderno? ¿Me sabe? Pues con los puntitos, bueno, las partes de soluto, los puntitos y las partes totales. Exacto, como dice Jacqueline, vamos a poner un número del lado izquierdo, bueno, vamos a poner 2 puntitos, y del lado izquierdo vamos a poner el número de partes del soluto, y del lado derecho de esos 2 puntitos vamos a poner el número de partes del solvente. Por ejemplo, una dilución, 1 es a 2. ¿Se alcanzan a ver? Sí, profesora. Sí, profesora. Este sería, como dijo Jacqueline, las partes del soluto, y esto sería mis partes totales. ¿Qué quiere decir? Mi soluto más mi solvente. Es igual a mi total. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, en realidad, para yo obtener la cantidad del solvente, pues hago un despeje básico, donde resto el total menos el soluto, y yo obtengo mi volumen del solvente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Entonces, esta es una manera muy práctica de representar en partes un factor de dilución. 1 es a 2, 2 es a 4, 3 es a 8. ¿Sí? ¿Me explico? Pero ahora, ¿cómo calculo? La siguiente pregunta es, ¿cómo calculo yo un factor de dilución cuando tengo 2 concentraciones? En este caso, en el problema, nos dan la concentración al cual viene el cloro en la botella y la concentración a la cual yo tengo que preparar mi solución de cloro. ¿Cómo lo harían ustedes? Se tendría que hacer una entre la A ver, concentración Laura. final. Se tendría ¿Laura? que hacer una división entre las concentraciones. ¿Sí me escucha? ¿Qué diluye? Sí. ¿Sí? ¿Qué divides? La concentración que nos da. Estás bien, pero ¿cuál es la división que tienes que hacer? Pues la división de la solución que nos da entre la que tenemos que hacer, ¿no? Ajá, o sea, la concentración. ¿Cuál? Inicial, ¿no? Ajá, bueno, la inicial entre la final, o bueno, la que se tendría que hacer. Entre la final. Ajá, o la concentración que tenemos entre la concentración a la que yo quiero llegar. ¿Sí me siguieron todos? Sí, maestra. ¿Seguros? Sí. 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 Entonces, específicamente para este problema que les intentamos plantear aquí, nos dicen muy claramente, ¿no? Yo parto Maestra, de una, justo te iba a decir eso. yo parto de una concentración inicial del 5.40 y quiero obtener una concentración del 0.1%. Entonces, ¿qué hago? Dividir nuestra concentración original entre nuestra concentración final. Y ese valor yo ya lo puedo expresar en
un factor de dilución que sería 1 es a 54. ¿Qué significa este factor de dilución? Que yo voy a agregar una parte del soluto. ¿Cuánto en volumen? No sé. Hasta ahorita lo único que sé es que es una parte del soluto y 53 partes del solvente. Entonces aquí podemos ver cómo 53 más 1 nos dan estas 54 partes totales que representamos del lado derecho de estos dos puntitos. ¿Sí me siguieron? Sí, profesor. Vale. Sí, Sí, profesora. Aquí nos dan un cuadrito muy informativo que nos divide, ¿no? 3 columnas. La cantidad de soluto, la cantidad de solvente y nuestra cantidad total. Inicialmente nosotros lo expresamos en términos, pues esto es muy sencillo, porque ya este factor de dilución nos está diciendo que vamos a tener una parte del soluto y 53 partes del solvente para formar un total de partes. Si esto yo lo llevara al volumen, y en realidad yo en mililitros, yo tendría que poner 1 mililitro de soluto y 53 mililitros de solvente. Y ella me da un total de 54 mililitros. Parece muy sencillo. Pero si a mí me dicen que tengo que preparar un volumen en específico, pues ya no será muy sencilla la respuesta, ¿no? Porque los maestros que hicieron la presentación son muy sabios y sin necesidad de hacer cálculos ya se supieron aquí el resultado. Y pues lo podríamos hacer como muy fácil, ¿no? Si pongo uno de aquí y luego y lo duplico, pues tendría yo que poner 2 mililitros y si duplico estos tendrían que ser 106 mililitros y yo prepararía 108 mililitros. Pero así tendría yo que ir adivinando hasta saber, por ejemplo, cuántos mililitros tendría que poner yo del soluto y cuántos mililitros tendría yo que poner del mililitros. ¿Quién me puede hacer un cálculo muy práctico en el que yo pueda saber cuál es la concentración, la cantidad de soluto y cuál es la cantidad del solvente que yo tendría que poner para llegar a una forma mililitros? ¿Cómo lo harían, joven? Una regla de 3. Una regla de 3. ¿Cuál sería tu regla de 3? 53 mililitros. Bueno, 1000 mililitros, que es lo que queremos preparar, por 53 mililitros del solvente, entre los 54 mililitros totales, nos daría un total de 981 mililitros de solvente. O sea, multiplicar 1000 por 53 Sí, y dividirlo entre 54. de 54, que es nuestro volumen total, y ya nos diría que es El total 900. de disolvente. O también lo podríamos hacer con el soluto, con cualquiera de los dos, solamente no hay que perdernos en dónde va cada volumen. Y luego, ¿cómo sacamos la otra cantidad? Tú ya tienes tu solvente, ¿cómo sacas la cantidad del soluto? Una resta de los 1000 mililitros, le restamos los 981 y nos da 18.52 aproximadamente. Exacto, 18.52. Ahora entonces háganme el cálculo para preparar 5 litros. Serían 4907.4 mililitros de disolvente. ¿Cuánto? 4907. Sí. ¿Y de soluto? 92.59. 92.59.
Exacto. ¿Sí está claro? Sí. ¿Nadie tiene dudas? Ahorita puede que les cueste un poquito de trabajo y si tienen dudas es mejor que de una vez nos los hagan saber para no seguir avanzando y que se empiecen a quedar con huequillos por ahí. ¿A alguien no le ha quedado claro? Porque además ahorita pues hay 3 profesoras que les pueden explicar lo mismo con diferentes palabras. Sí. López. Me perdí, ¿qué fue lo que hizo? ¿Lo que tres? ¿Lo que qué, perdón? Me perdí. ¿Cómo fue su la cómo la hizo para sacar los 981? Con una regla de 3. Tú vas a tener, a ver, voy a presentar la diapositiva. No es casi mi computadora. Ya no quiere trabajar. Ya estoy igual de cansada que ustedes. A ver. Ahí está. Mira, aquí por ejemplo te dicen que si tú hicieras esta distribución por partes, aquí tienes una dilución 1:54. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿López? Sí, profesora, sí, ya. Ahí sí. Sí. Y de aquí surge que tienes una parte del soluto y 53 partes del solvente y en total te hacen estas 54 partes. ¿Sí? Si tú esto lo traduces a mililitros, tendrías 1 mililitro de soluto, 53 del solvente y en total 54 mililitros. Pero resulta que yo no quiero 54 mililitros, sino que quiero 1000 mililitros. Entonces tú ya sabes que para 54 mililitros necesitas 53 mililitros de solvente. ¿Cuántos vas a necesitar? Aquí podrías poner una X para preparar 1000 mililitros. Entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar 53 por 1000 y dividirlo entre 54. ¿Sí me seguiste, López? Sí, ya. Entonces, hasta ahí tú tienes el solvente. Pero ¿cómo sacas el soluto? Restando el total del solvente y así obtienes el soluto. 1000 menos 981.48 te deben de dar 18.52. ¿Vale, vale? ¿Alguien más? Ok, ya. ¿Yo puedo repetir ese último, profesora, por favor? ¿Cómo? ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? Sí. Uber, ¿quieres que lo presente aquí en el whiteboard? A ver si quieres. Fíjense, el maestro Pedro se los va a explicar de otra manera. Por eso ahorita aprovechen, porque si no nos entienden a uno, le entienden al otro, y si no está la maestra Margarita, y también, y si no, pues ya se vuelven a ir con el maestro Toña que les vuelve a explicar. Pero tienen 4 maestros a su disposición para que entiendan perfectamente las diluciones. El chiste es no ir avanzando y que se queden con esas dudas. ¿Sí? Entonces, con toda confianza, quien no nos siga, por favor, levanten la mano. Es algo que a los QVPs nos cuesta mucho trabajo generación tras generación. Así que no se tienen por qué sentir avergonzados de no entender las divisiones. ¿Ya se ve, Bere? Ya. Ya. A ver, chicos, vean. Justo lo que decía la profesora. Vean. Ustedes tienen una dilución. Generalmente esta dilución, en este caso, en este problema, la dilución, ¿cómo va? ¿Uno a qué? ¿Uno a qué, chicos? 1:54. 1:54.
Entonces, eso quiere decir que tienen ustedes una parte, en este caso principalmente se representa una parte del soluto, ¿sí? Soluto. Y más, ¿cuántas partes tendrían que ser de solvente para que nos den un total de 54 partes? 53. 53. Muy bien, entonces 53 partes. Vamos a poner aquí, pero ¿de qué es esto de solvente, no? ¿Estamos de acuerdo? Y esta es las partes totales. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora bien, la pregunta es, por ejemplo, si ustedes tienen que preparar lo que les dijo la profesora, 5 litros, 5 litros lo pueden poner como así, como dice 5 litros, o en mililitros, que en este caso, ¿cuántos litros equivalen en mililitros? 5.000. 5.000. ¿No? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos nosotros vamos a necesitar de partes de soluto y cuántas partes vamos a necesitar de solvente para que nos den 5 litros o 5.000 mililitros? Aquí es lo que nosotros nos tenemos que plantear, esa regla de 3. Entonces vean, esa regla de 3, ¿cómo nosotros la planteamos? Generalmente yo ya sé que 54 partes, aquí equivalen en esta ecuación de acá abajo. X más Y es igual a esto. Estas 54 partes, ¿a quién equivalen? Al volumen 5.000, total. entonces tener mi equivalencia. 54 partes, yo ya sé que equivalen a cuánto, a 5.000 mililitros. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora bien, yo no quiero calcular 54 partes, ¿yo cuántos quiero calcular? Dependiendo, ¿no? Si quiero sacar el soluto o el solvente. Principalmente lo que se saca es el soluto. Entonces, ¿el soluto cuánto equivale? A una parte, ¿no? Yo ya sé que el soluto es una parte, pero ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cuánto en mililitros representa el soluto? ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de aquí nosotros sacamos nuestra regla de 3. ¿Cómo se hace esa regla de 3? Pues entonces se multiplica, este 1 se multiplica por ¿quién? Por este 5.000 y después se divide entre ¿quién? Entre 54, ¿estamos de acuerdo? Entonces X sería a 1 multiplicado por 1.000 y dividido entre 54. ¿Y cuánto nos da eso? 1 por 1.000, 1.000 entre 54, ¿cuánto nos da? 92.59. 92.59. 59 mililitros de soluto. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esta X equivale a 92.59 mililitros. Ahora bien, para yo sacar el valor de esta Y o del solvente, ¿qué necesito hacer? Pues le resto a 5.000, ¿le resto cuánto? 92.59. Entonces, ¿cuánto es? 4.907.40. 4.900. Sí, Una 4.907.40. 7.40 mililitros. Y ahí está. Ese es como nosotros sacamos el solvente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro cómo se hace por regla de 3? ¿O no? Sí, profe. Sí, profesor. Solo una cosa, chicos, aprovechando que el maestro está en esta parte y que tiene su pizarroncita. Justo él les escribe partes porque aquí ustedes pueden poner las unidades que quieran. Él ahorita puso mililitros, pero lo importante es que sin importar qué unidades estén trabajando, deben de ser las mismas unidades en las tres casillas de la ecuación, en la suma y en el total. Entonces, ustedes ahí pueden sustituir por lo que quieran, pero siempre las mismas unidades en las tres partes de la ecuación. Ajá. Sí, porque por ejemplo, si yo pongo litros, entonces aquí el dato cambia, ¿no? Entonces aquí el dato, ¿qué sería? Sería 1 por 5 entre ¿qué? Entre 54, y aquí el resultado nos daría otra cosa, ¿no? 1 por 5, 5 entre 54, ¿cuánto nos daría? 1 por 5 entre 54. ¿Cuánto nos daría? 0.092. Exacto. 2. ¿Pero aquí sería qué?
Ahí serían litros, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, eso es lo que tienen que tener siempre atención, que estén usando las mismas unidades y si hacen la conversión, pues van a ver que es exactamente lo mismo. Sí. Hace rato en el otro grupo comentaba, ¿nos ibas a decir algo más de Margarita? Sí, perdón. Aprovechando esta aclaración, chicos, hace rato, ¿cómo definieron solución porcentual? Bueno, yo lo definí como la solución en la que tenemos una determinada cantidad de soluto en 100 mililitros de disolvente. Y fíjate que es incorrecta tu definición. Si tú lo defines sobre 100 mililitros de disolvente, sí es cierto que es una determinada cantidad de soluto, pero solo tienes dos oportunidades de unidades, gramos o mililitros. Yo prefiero definir la solución porcentual en los mismos términos que una dilución. Es una solución que tiene X partes de soluto en 100 partes, aforada a 100 partes de disolvente, porque es lo mismo. Ustedes le ponen las unidades que quieran a esas partes, pero deben de ser las mismas partes. Y siempre acuérdense que gramos y mililitros las tomamos como equivalentes porque la densidad en agua, ojo, porque la densidad del agua es de 1. Entonces, por eso gramos y mililitros sí los podemos mezclar como si fueran el mismo tipo de unidad. Pero para otros tipos de soluciones ya no, tendríamos que considerar en realidad ese punto de la densidad. Pero yo siempre prefiero definirlo en partes. Todo. Ya. Ahora, chicos, hace rato en el otro grupo surgió la duda que si se podía resolver con esta fórmula. Y sí, en efecto, se puede resolver esto. Aguas, nada más que va a depender del problema. A ustedes muchas veces en los problemas les piden cuál es el factor de dilución y forzosamente tienen que hacer la división, ¿no? Que sería en este caso 5.4 entre 0.1 les da 54, ¿no? 1 a 54 sería el factor de dilución. Pero en dado caso que a lo mejor no se los pidan, a lo mejor podrían utilizar esta fórmula que es más práctica, pero va a depender muchas veces de su problema. Vean, generalmente, ¿qué es lo que se pone? Yo necesito preparar una solución. ¿A qué concentración? ¿Cuál es mi concentración a la que yo la quiero preparar? A 0.1%, ¿estamos de acuerdo? ¿En qué volumen? ¿En qué volumen nosotros lo planteamos el problema? ¿En cuánto? ¿En cuánto planteamos el problema? 1000 mililitros. En 5, ¿no? En 5 litros, o lo podemos plantear en 5000 mililitros, ¿no? Cualquiera de los dos, aquí sí es importante lo que dice la profesora Margarita, que es que utilicen las mismas unidades. En este caso yo lo voy a dejar como si fuera 5000 mililitros, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero. Quiero una solución de 5 litros o 5000 mililitros al 0.1%. Pero, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una concentración inicial que es de 5.4%, pero yo no conozco qué volumen voy a tomar de esta solución para poder hacerla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo despejo de esta fórmula. Entonces, el despeje, ¿cómo me quedaría? El volumen que yo necesito obtener es igual a la concentración 1 multiplicada por el volumen 1 entre la concentración 2. Y ya nada más despeja. Quedaría que concentración 1, ¿quién es? 0.1. ¿Quién es el volumen 1? 5000. Entre la concentración 2, que es 5.4. Entonces, haciendo la operación, ¿cuánto nos tiene que dar? 92.59. 92.59, ¿qué? ¿Mililitros? Mililitros, eso es lo importante, que tienen que ser mililitros. Si nosotros manejamos mililitros aquí, acaban de ser mililitros, ¿estamos de acuerdo? Y se dan cuenta, es exactamente lo mismo esto que esto, ¿no? Entonces pueden hacer cualquiera de las dos, pero obviamente, dependiendo del problema, algunos les piden justamente este factor de dilución, ¿sí? Pero pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas que ustedes requieran, ¿vale?
¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Entonces, a ver, eso que dicen los maestros de mantener las unidades es muy importante. Vamos a hacer otro ejercicio a ver si lo pueden resolver ustedes. Ahora lo vamos a hacer no con cloro, lo vamos a hacer con cloruro de benzalconio. Y les dice el problema, la concentración de cloruro de benzalconio en desinfectantes para pisos y paredes de hospitales y áreas críticas. Ahora no sé si soy yo la del problema, pero hay como un cuadro guinda tapando. Ajá, está a propósito. Sí, Porque aquí viene la solución y no quiero que la vean, quiero ver si ustedes la hacen. Ok, entiendo. Entonces, en estas áreas críticas va desde 0.25 hasta 1.6%. Pero para su uso como antiséptico para la piel debe usarse a 200 partes por millón. Si, como dice la etiqueta, el fabricante lo expende a una concentración de 1 gramo por 100 mililitros, calculen qué dilución tienen que hacer del producto para tener una concentración final de 200 partes por millón. Y 2, qué mezcla de benzal y agua tienen que mezclar si se requieren preparar 10 litros de esta solución desinfectante. ¿Cómo lo harían? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cuál es nuestra concentración inicial? El gramo. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra concentración inicial? El gramo sobre Un gramo sobre... mililitros. Ujú. 1 gramo en 100 mililitros. ¿Y cuál es nuestra concentración final? 200 partes por millón. partes por millón. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Igualar las unidades. Exacto, primero tendrían que igualar las unidades. ¿Quién me define partes por millón? Son miligramos por litro. Exacto, 1 miligramo en 1 litro. Entonces, aquí lo que podrían ustedes es hacer la conversión para unificar unidades. Háganlo, por favor.
joven? 2 por 10 a la menos 4 gramos sobre mililitro. Partes por millón se expresa en miligramos por litro. ¿O cómo dijiste? Gramos. Bueno, queremos que llegue a Miligramos. gramos sobre mililitro, ¿verdad? A miligramos por litro. Son miligramos por litro. Otra vez, y fíjense, en partes por millón definitivamente aplica la generalidad, porque ahí sí son partes. Ya de hecho la definición está dada en partes. Sí es cierto que si ustedes lo aforan a un litro, para que tengan ese partes por millón son miligramos, pero por definición, partes por millón, ¿qué son? Las partes de soluto llevadas a ¿cuánto de disolvente? A 1 millón. Y hagan la conversión por qué miligramos por litro efectivamente son partes por millón. Ajá. Entonces, ahorita quédense con la de miligramos por litro. Pero el problema les dice a gramos. Entonces van a tener que hacer 2 conversiones, ¿no? Se corta, maestra. ¿Sí? Ahí. Se corta. Ya, bueno, a ver si. Sí, tendrían que hacer 2 conversiones. Primero el gramo a miligramo y luego los 100 mililitros a litro. Para pasar la solución porcentual de 1 gramo en 100 mililitros y que lo expresen en miligramos por litro que coinciden partes por millón. Son 10.000 partes por millón, ¿no? No digan el resultado, no sé, pero no digan hasta que ya terminen todos. ¿Cuál era la pregunta? ¿El factor de dilución? No, primero, ¿qué tendrías que hacer? Y dijeron, unificar las unidades. Sí, porque una concentración la tienes en concentración porcentual, gramos por 100 mililitros, 1 gramo en 100 mililitros, y la otra la tienes en partes por millón. Lo que hizo fue pasar todas las Tienes que concentraciones a pasar la miligramos por concentración mililitro. porcentual a partes por millón. ¿Perdón? Tendrías que convertir la solución porcentual en partes por millón. ¿Cuántas partes por millón tienes? Ajá, en 1 gramo por 100 mililitros. ¿Cuántas partes? ¿En 1 gramo por 100 mililitros? ¿En 1 gramo por mililitros, 10 mililitros en 10.000? No, no, hazlo, no nos los digas, hazlo. Hazlo, no lo digas. ¿Quién ya lo tiene? O más bien, ¿quién todavía no lo tiene? ¿Cuánto te salió, Jessica? Jessica Aquetzali. Yo todavía no lo tengo. ¿Cuánto te salió Ornella Rivera? ¿1000 miligramos? ¿1000 miligramos? No. Queremos partes por millón. Y me estás dando solo miligramos. 10,000. No. Magali Juárez. No, sí, estoy igual en eso.
Jocelyn Arlet. López Martínez Jocelyn. López Martínez Jocelyn a las 2. López si no tienes micrófono, escríbelo. No, Ok, Jocelyn nos abandonó. ¿Mande? ¿No les dejas tu pantalla? Porque creo como que algunos se me hace que también están batallando porque no se acuerdan exactamente cómo era el problema. Voy. Como que la buscan, yo siento. Ahí. Gracias, maestra. Ya, un minuto más y ya. Pero sí es importante que lo vayan haciendo, si no después se van a perder en las divisiones, ¿eh, jóvenes? Acuérdense, aquí son muy importantes que expresen las unidades. Decir solo un número no nos dice nada. Juliana, ¿ya acabaste? Juliana, la 1. Perdón, profesora, no podía prender mi micrófono. Creo que sí lo hice bien. ¿Cuánto te dio? Pero sí, ya lo hice. 10,000 partes por millón. 10,000 partes por millón. ¿Cómo lo hiciste? Pasé los gramos a miligramos y los mililitros a litros y después lo dividí. ¿Cuántos miligramos hay en un gramo, chicos? 1000. 1000. ¿Ok? ¿Y cuánto? Y pues ahí nos dice por litro, ¿no? En realidad tendríamos que tener 1000 mililitros para tenerlo por litro. Ya nada más son 2 reglas de 3. Y sí, como dice su compañera, tiene razón. Son 10,000 partes por millón. Quien me puso 10,000 miligramos está mal, porque eso solamente sería como pesar 10,000 miligramos. Y ya hasta ahí. Se quedó en eso, pero si no me lo expresan en volumen, ahí tendría que haber dicho, por ejemplo, en lugar de solo 10,000 miligramos, tendría que haber calculado 10,000 miligramos y decirme por litro, ¿ok? Si lo ponen así como me lo dijeron en el chat, en un examen, pues lo tendrían mal. Y pues aquí está la respuesta, ¿no? Tenemos una concentración original de 1%, una concentración de 2 partes por millón, pero ustedes saben que en un gramo hay 1000 miligramos. Entonces, en nuestra concentración inicial, tendríamos 1000 miligramos en estos 100 mililitros. Y ahí otra vez es hacer una regla de 3. Si yo tengo 1000 miligramos en 100 mililitros, ¿cuántos tengo en
1000 mililitros, pues 10 veces más, ¿no? 10,000 miligramos. Y así ya lo tendría yo en miligramos por litro. Un litro tiene 1000 mililitros. Y así ya sé que yo tengo las partes por millón. Lo que sigue pues ya es muy sencillo, porque nos dice la pregunta, ¿qué dilución tiene que hacer del producto para tener una concentración final de 200 partes por millón? Entonces aquí nada más tengo que dividir mi concentración inicial entre mi concentración final y ya obtengo mi factor de dilución. Si ustedes dividen 10,000 entre 200, les va a dar 50. ¿Qué significa el 50? Una parte del soluto y 49 partes del solvente. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué dilución tiene que hacer del producto para tener una concentración final de 200 partes por millón? La respuesta es una dilución 1 a 50. ¿Dudas? ¿Sí me escuchan? Sí. Vale. Sí, profesora. Siguiente pregunta. Ahora que yo ya sé este factor de dilución, ¿qué mezcla de benzal tengo que hacer yo con agua para preparar 10 litros de esta solución desinfectante? ¿Cuánto requiero de soluto y cuánto de solvente para preparar 10 litros? Serían 200 mililitros de, de soluto. Y No digan 9,000. la respuesta hasta que terminen los demás. Pues es que pregunto. Bueno, es que esa era la pregunta del examen, del cuestionario, perdón. Ya, deja que avancen un poquito más. Es que no veo quién habló. ¿Quién habló? Yo hablé, David. Ah, David. Cambia tu foto, David, porque sigue saliendo los Fruity Loops. Me dan Entonces voy a decir, energía para hacer estos problemas. el niño Fruity Loops voy a decir. Así es. No, pon una foto tuya, así, screenshot, y ya, esa pon. ¿Quién todavía no termina? Eso ya lo deberían haberlo hecho más rápido. ¿Ya todos terminaron? A ver, ahora sí, Valeria, ¿cuánto te dio? Me dio 0.2 litros de soluto y 9.8 litros de disolvente. ¿A quién le dio algo diferente? ¿A nadie? ¿Cuánto dijiste?
0.2 litros de soluto y 9.8 de disolvente. ¿Cómo mide 0.2 litros? Bueno, pues para medirlo sería más fácil pasarlo a mililitros y serían 200 mililitros. Exacto, de soluto y cuántos de solvente. Si lo pasamos a mililitros, serían 9.800 mililitros de disolvente. Sí, porque además ya lo aforas en un matraz aforado de 1000 mililitros, ¿no? Pero nos están pidiendo 10 Bueno, de litros, 10. profesora. De 10 litros, perdón. Aunque no sé si existen. Casi siempre la verdad lo hacemos en probeta. Porque son caros los matraces aforados. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Contéstenme, por favor. No, profesora. Gracias, qué amables son ustedes por responder. ¿No han visto ese meme que dice que la única participación que tienen sus alumnos es cuando dicen buenas tardes y hasta luego, maestro? Así me siento con ustedes. Les pregunto que si entendieron y no me dicen ni sí, ni no, ni quién sabe, ni pues ahí más o menos. Por favor, contéstenme porque no sé si qué tal que mi red está fallando y yo asumo que pues ahí voy y sí me están entendiendo y en realidad ya ni siquiera me oyen. ¿Me escucharon? Sí. Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Ay, vaya, ya los voy a poner a hacer sentadillas con la cámara prendida, ¿eh? Para que se reactiven. Es que, bueno, a mí se me traba como la computadora y no me deja accesar al cosito del micrófono o del video. Ok, o por el chat pónganme, pero ahí ya sé yo que sí están atentos, ¿vale? Entonces, vean, aquí ya nos pusieron los maestros una forma de resolverlo, ¿no? Y nos regresan un poquito a la explicación anterior. Una vez que obtenemos el factor de dilución, lo podemos hacer por partes. Una parte más 49 partes son 50 partes. Si yo lo llevo a mililitros, sería 1 mililitro más 49 mililitros son 50 mililitros. Y así puedo ir haciendo múltiples de mi dilución hasta llegar a 10,000 mililitros, que es igual a 10 litros. Y lo pueden hacer pues por esas reglas de 3 que ya se les explicó previamente. Y su resultado es correcto, 200 mililitros del soluto y 9,800 del disolvente. Ahora, de manera experimental, no sé qué hora es, a ver, déjenme ver la hora. 6:45, todavía me tengo tiempo de verlos. De manera experimental, nosotros... Maestra Beren, ¿crees que sí dé tiempo de que vean la parte experimental o vemos mejor el cuestionario? Pues como quieras. Sí me voy a tardar un poquito. Ajá, es que sí es tardada y lo que estábamos viendo es que, pues para que no se desfasaran tanto, en los grupos que nos tocaron así 2 horas, la experimental la dejamos para la siguiente sesión, para que ya fueran resolviendo el cuestionario. Ok. Vale. Entonces, vean, en esta práctica tenemos este cuestionario que yo creo que se los voy a leer, pero en algún momento mejor se los copio en un texto porque sí viene un poquito amplio. Dice, las preguntas de esta práctica podrán ser abordadas por equipos de estudiantes. Entre más participantes tenga el equipo, se espera un mayor detalle y profundidad de las respuestas. Los profesores indicarán cuándo y por qué vía se recibirán los reportes. Entonces, pregunta número 1. Para comparar la potencia de dos compuestos desinfectantes activos como el benzal y el tiomersal, se realizó un experimento y se encontró que el tiomersal, PM404, inhibe una suspensión de 10 a la 8 Escherichia coli a una concentración mínima inhibitoria de 0.1 gramos por 100 mililitros.
mientras que el benzalconio PM354 lo hace también a una concentración mínima inhibitoria de 0.1 gramos por 100 mililitros. En términos molares, ¿cuál es un desinfectante más potente? Aquí obviamente van a tener que estudiar qué es, por ejemplo, una concentración molar. Van a tener que estudiar qué es una concentración mínima inhibitoria para que más o menos tengan conciencia de los conceptos que se están preguntando aquí. Y con base en estos conceptos, ustedes tendrían que determinar cuál de los dos desinfectantes es más potente. Siguiente pregunta. Si, como se demostró en la pregunta anterior, el tiomersal es un mejor desinfectante que el benzal, entonces, ¿por qué considera usted que la industria farmacéutica sustituyó el tiomersal por el benzal de la fórmula del mertiolate comercial? Aquí que tendrían que investigar la composición del benzal y la composición del tiomersal, para que ustedes ahí discutan un poco esa diferencia, ¿no? De potencia antimicrobiana. ¿Cuáles son los elementos moleculares que componen a cada una de ellas y por qué sospechan que uno fue retirado del mercado y que la fórmula pues fue sustituida con el otro? 3. Menciona 3 desinfectantes o esterilizantes químicos que pueden utilizarse en fase vapor. En inglés lo pueden buscar como vapor phase esterilants. Ajá. Así lo buscan y a lo mejor lo van a encontrar mejor. Ese está más o menos fácil. La 4. Con la pandemia de COVID vigente, se recomienda limpiar espacios comunes, transporte público, etcétera, con diversos desinfectantes. ¿Cuál es el desinfectante que recomendarías para limpiar el interior de los vehículos del transporte público y a qué concentración lo usarías? Considera el precio del producto. Entonces aquí tendrán que buscar algunos desinfectantes comunes usados en superficies inertes, bueno, un desinfectante como tal. Y pues obviamente tienen que ver el precio del producto, ¿no? Porque si es muy, muy caro, por muy bueno que sea, el gobierno no les va a dar el dinero para hacer esas desinfecciones. 5. Describe con 2 palabras los siguientes términos: bactericida, tuberculosida, fungicida, virucida, esporicida, algicida y germicida. También es esta fácil. 6. ¿A qué se refiere el término bacteriostático? Cuando busquen el concepto de concentración mínima inhibitoria, seguramente les aparecerá este concepto que es bacteriostático y el concepto bactericida. Pero bueno, aquí en el cuestionario solo les solicitan bacteriostático. 7. En un hospital público de tercer nivel ha ocurrido un brote de Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente en el área de Cuneros. El director del hospital pidió un proyecto integral para enfrentar este grave problema que ha costado la vida de varios niños y ha trascendido a la prensa. Describe un proyecto ejecutivo, es decir, a grandes rasgos o como una lluvia de ideas, para enfrentar este problema intrahospitalario hipotético. ¿Cómo enfrentarían este problema y para resolverlo? ¿Cómo lo resolverían? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. No, profesora. Aquí les vamos a dar unos tips. Anexo 1. Concentración de las soluciones de hipoclorito para uso en áreas críticas, semicríticas y no críticas de previa limpieza.
Para desinfección de derrames se utilizan al 1%, para áreas críticas y desinfección de materiales se utiliza al 0.5%, para áreas semicríticas se utiliza el 0.05% al 0.1%, y para áreas no críticas al 0.01, del 0.01 al 0.05%, y en el hogar pues ya saben que del 0.02%. Siguiente tip. Soluciones de hipoclorito para uso en el hogar, venta al público, más o menos del 5 al 6%. Para desinfección con material orgánico y derrames al 1%. En áreas sin materia orgánica 0.5%. Desinfección del coronavirus 0.2%. Y para limpieza en general 0.05%. Y aquí viene una definición importante que les puede ayudar en la pregunta 7. ¿Qué es un área crítica? Ejemplos: quirófanos, áreas de recuperación postoperatorias, en central de equipos y esterilización, unidad de cuidados intensivos, la unidad de quemados, por ejemplo, algunos laboratorios en dependencia a nivel de bioseguridad, el banco de sangre como tal, banco de sangre y no solo centro de transfusión, centros de lactancia materna y alimentación neonatal, urgencias, diagnóstico por imagenología, farmacología, camas, camillas, mesas de exploración y sillas de ruedas. Esto de las sillas de ruedas va a depender mucho del tipo de paciente que esté utilizando las sillas de ruedas. Y áreas semicríticas, ambientes de hospitalización, cuartos de curación, baños de regadera, WCs, algunos almacenes y algunos pasillos. Áreas no críticas, el área administrativa, salas de espera, consultorios, escaleras, auditorios, vestidores, etc. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. ¿Ninguna duda? ¿Igual va a ser a mano o lo podemos hacer a computadora? Lo pueden hacer a computadora. Pero, ojo, aquí lo van a hacer en equipos. Que les pase los problemas en un documento. Les vamos a decir de cuántas personas va a ser el equipo, o sea, todos los pormenores, cómo lo van a presentar, si va a ser por escrito, si va a ser una presentación, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profesora. ¿No? Pues entonces, nos vemos el próximo viernes, jóvenes. Profesora, nos lo va a hacer llegar por Classroom, ¿verdad? Las indicaciones de cómo se va a entregar el trabajo. Sí. Gracias. Sí.